secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos con tu valor, que deseamos de revolución. El cielo se guarda en dos números, el desierto brote en ríos, vida sombra hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana.
en nuestros corazones. Me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Rendimos delante de ti. Abre mis ojos, yo quiero verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria, tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria, tu bondad.
Jesucristo, nuestra victoria tuya. Gracias, Señor. Podemos contemplar tu hermosura en este momento. Podemos contemplar la belleza de tu majestad al mirar a nuestra familia, al mirar a nuestros hermanos en Cristo, al poder respirar, al poder escuchar tu palabra, al poder sentir que estamos vivos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En ti hay libertad, en ti hay paz, en ti hay sanidad, en ti hay poder. Gracias, Señor. Mis hermanos, Dios les bendice. Sean bienvenidos nuevamente a este estudio en la misión de la sanidad de la iglesia medieval y moderna. 3, 2, 1. Bienvenidos, mis hermanos, una vez más a este estudio, la sanidad a la luz de la palabra de Dios. Hoy nos toca la clase, el tema 7, se llama la misión de sanidad de la iglesia medieval y moderna. Bueno, en el contexto podemos ver que a lo largo de varios siglos que comprenden la Edad Media y la Edad Moderna, impera el concepto de cristiandad o cristianismo, el proceso ideológico que dio lugar al desarrollo de paradigmas de cristianismo comenzó con la influencia del emperador romano Constantino desde los siglos IV en adelante. En ese paradigma el énfasis cayó sobre el carácter institucional y pastoral de la iglesia. Sabemos que hay mucha historia más clara en relación al cristianismo en esa Edad Media. Ya para estos siglos 3, 4, podíamos ya tener una historia más clara, más verídica de comprobar, vamos a decirlo así, y se empezó a desarrollar de una manera más concreta la teología que estaba más preocupada por las cuestiones intelectuales y pastorales de la iglesia que en su compromiso de misión por ir y llevar el evangelio en todo el mundo. Y en ese sentido, pues también dejaban de lado el servicio hacia las necesidades de las personas. También vemos que la iglesia se involucraba en la misión para imponer la fuerza de la fe cristiana sobre los pueblos sometidos al imperio, de modo que la acción de la iglesia terminó siendo considerada como una actividad fuera del mundo cristiano y únicamente se veía como un desarrollo exclusivo para los que no eran convertidos o que aún no eran conquistados, ¿verdad?, para Cristo. También vemos que hubo muchos personajes que estuvieron involucrados en este nuevo concepto o en esta nueva forma de llevar el cristianismo en la Edad Media. Uno de esos gestores ideológicos en el concepto de cristiandad fue Agustín de Hipona, un famoso obispo al norte de África. Su preocupación con la formación espiritual de los nuevos convertidos y el énfasis sobre el bautismo como medio sacramental de la incorporación a la iglesia, el único lugar donde se podía encontrar salvación, y que ayudó a desarrollar la identificación de la iglesia en el reino de Dios. Estas convicciones, unidas a la idea bastante generalizada de las sanidades, señales y milagros, habían sido dados por Dios a los primeros cristianos y para abrir una brecha en el evangelio hacia el mundo pagano. Bueno, les estoy leyendo todo esto porque nos va a servir de preámbulo para poder entender lo que en sí
engloba esa misión de sanidad en la Iglesia durante los últimos 6 o 7 siglos. También vemos que en estos conceptos la práctica de la sanidad en la Edad Media era quizás tenía mucha incertidumbre, no era algo que podía tener una certeza, no había forma de verificar ciertos datos, cierta información. Sin embargo, a partir del siglo IV vemos que en el ámbito del Imperio Romano se consolidó el compromiso de Constantino, que ligó a la Iglesia con el Estado y le dio origen a el paradigma de la cristiandad. De modo que hay que remontarse a esa enseñanza de los primeros padres de la Iglesia y la práctica de los monjes y la evolución de la actitud de los obispos para poder hacer una evaluación adecuada del ministerio de sanidad cristiana en la Iglesia medieval. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente usted puede decir, oiga, ya estamos empezando a meternos en temas complicados, como que los sacerdotes, que los obispos, que los monjes. Bueno, hay que ser claros y hay que ser muy concisos en esta parte. Cuando estudiamos la evolución del cristianismo a partir de los primeros apóstoles, tenemos que entender que en un principio la Iglesia universal, la Iglesia o la primera Iglesia estaba enfocada hacia el catolicismo. Allí es como se empieza por eso de ahí viene el nombre de catolicismo católico romano, porque los primeros cristianos estaban llevando por medio de los monjes, por medio de los obispos, pues la enseñanza cristiana. Sabemos que se fue distorsionando con el paso de los años, sabemos que hubo cosas que ya no estaban, y lo vamos a ver más adelante, que ya se fueron de alguna forma mal informando o mal enseñando, pero todo tiene un origen, y ese origen es que precisamente hubo muchos personajes que estuvieron involucrados en la evolución del cristianismo y que fueron pensadores, que fueron de alguna forma gente que se dedicaba a estudiar a profundidad la palabra de Dios y que obviamente dio orígenes a varias ramas, a varias vertientes de las cuales se fueron generando diferentes formas e ideologías de ver el cristianismo. Pero de alguna manera esto nos ayuda a tener un entendimiento más claro de por qué fue evolucionando de esta manera el cristianismo. Ahora, ¿cuál era la actitud de los obispos en esos tiempos? El creciente proceso de la institucionalización de la Iglesia, que siguió a la supuesta conversión del emperador romano Constantino a comienzos del siglo IV, colocó al obispo en un lugar de suma importancia. En Occidente, la Iglesia fue tomando la forma del modelo de la organización política, administrativa y económica del Imperio Romano en decadencia. Poco a poco, el obispo se fue transformando en el jefe supremo de la comunidad cristiana en una ciudad, más interesado en el ejercicio del poder humano que en la manifestación del poder divino. Ahí es lo que yo les mencionaba. Por eso es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, acerca de la historia de México, vemos que el clero, la Iglesia, en los siglos XVII, XVIII, antes, tomó una fuerza en la parte de gobierno de del país. Y esto obviamente sucedió en muchas partes del mundo. Hubo una forma en la que la Iglesia, hasta el día de hoy, por ejemplo, el Vaticano, ustedes lo saben, no es algo desconocido, pues tiene mucha fuerza en el mundo, precisamente como parte del poder del clero, de la Iglesia. Entonces, nos damos cuenta que ahí es donde empiezan a suceder uno de los primeros, vamos a llamar, fenómenos que van distorsionando el cristianismo y que obviamente viene desde la Edad Media. No es algo que sea nuevo, no es algo que quizás el siglo pasado se empezó a deformar, sino más bien desde antes, desde muchos cientos de años atrás, esto se fue distorsionando de una manera paulatina, lenta,
pero que hoy en nuestros días, gracias a todo el avance también tecnológico de la ciencia, de las telecomunicaciones, pues obviamente nos hemos podido informar de una manera más precisa y hemos podido llevarle el Evangelio a la gente de una manera más sana, de una manera más limpia, más pura, si se puede llamar así. Después de esto vemos también que nos hacemos la pregunta: ¿por qué en el cristianismo occidental parece que cesó el ejercicio de los dones espirituales hacia el siglo 400, hacia el año 400? Bueno, los dones sobrenaturales se refugiaron en los monasterios, cuando la iglesia en general comenzó a criticarlos. De allí es que usted pueda ver también mucha información, muchos libros, mucha historia en relación a cómo eran los monasterios, cómo se llevaba a cabo el ejercicio de la fe en esos tiempos. Hubo un intento de llevar a institucionalizar al Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Nos damos cuenta que desde allí comienza el problema, la forma en cómo el cristianismo se va degradando, se va deformando y nos va llevando a una crisis que vivimos actualmente, una crisis donde vemos una falta de milagros y que necesitamos anhelarlos y necesitamos buscarlos con mucha fe, con mucha voluntad y una libertad en la que necesitamos involucrarnos todos nosotros. Vemos entonces que existía el sentir que las cuestiones más controversiales debían quedar en manos de los sacerdotes. Por eso hoy se practica mucho el confesionario y esas cosas. El ingreso de los miembros convertidos a medias, después de la conversión del emperador Constantino, hizo respetable al cristianismo, pero le quitó una fuerza espiritual. El control clerical, o sea, el clérigo, de los dones espirituales se transformó en un salvaguarda contra el fanatismo entusiasta, pero anuló al creyente común. Sacerdotes y obispos querían regular la acción del Espíritu Santo para guiarla a los canales sacramentales. La decadencia moral y espiritual de la iglesia se incrementó, ya que estuvo más interesada en el poder mundano que en el poder divino, con lo cual se neutralizó la obra del Espíritu Santo. Así que no es un misterio, todos lo hemos entendido y muchos que venimos del catolicismo lo pudimos palpar, lo pudimos descubrir, lo pudimos entender. No hubo una manipulación, no hubo un engaño, no nos volvimos hacia un fanatismo, simplemente que abrimos nuestros ojos humanos y espirituales y nos dimos cuenta que no estábamos siendo enseñados de la manera correcta, de la manera que Dios instituyó la iglesia, de la forma en que Dios nos quiso llevar hacia un propósito en Cristo. Y muchas personas todavía, aún estando dentro del cristianismo, vienen con una forma muy arraigada de esas costumbres y tradiciones que se vivían, y no solo en el catolicismo, sino hay otras corrientes religiosas que están distorsionando, que están mal informando y que están mal enseñando la palabra de Dios. De allí que vemos el comercio por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas sectas no hemos visto que venden el evangelio, que venden la palabra de Dios, que venden el tiempo de oración, el tiempo que se le invierte a la gente? Vemos que se llega al grado, ¿verdad?, de quizás llegar al ocultismo a través de la palabra de Dios, que no es algo correcto, que no es válido, que no existe. No podemos nosotros ungir con aceite una cruz o una rosa o algo para que nosotros digamos que allí está inmerso el poder del Espíritu Santo. Eso no es algo que Jesús nos enseñó, eso no es algo que los primeros apóstoles nos enseñaron. Esto definitivamente tiene que mover nuestras fibras, tiene que llevarnos a una conciencia de que no podemos distorsionar el evangelio, que no podemos mal informarlo y mal manejarlo. Si usted está en una iglesia en donde se ha llegado al punto de debatir la palabra de Dios, donde
algunos creen en los milagros, otros no, otros creen en la expulsión de los demonios, otros no, en que unos creen en el don de lenguas, otros no. Definitivamente tiene que haber un equilibrio y debe de haber una buena información y una buena enseñanza. En Centro de Fe, Esperanza y Amor en Chalco estamos totalmente dirigidos por el Espíritu Santo, guiados también a través de nuestra organización en toda la doctrina básica, esencial y fundamental que viene a través de la palabra de Dios, pero siempre con un orden, siempre con un protocolo de actuación conforme a la palabra de Dios. No podemos todo llevarlo a los extremos y únicamente enfocarnos en las lenguas, o únicamente enfocarnos en los dones de sanidad, o únicamente enfocarnos en la profecía. No, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa forma. Por eso nosotros vemos en 1 Corintios que se nos enseña procurar todos los dones, pero sobre todo que profeticéis. Porque nosotros al profetizar, nosotros al recibir la palabra de profecía de parte de Dios, vamos a recibir la enseñanza correcta. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro para poder evitar que se vuelva o que se siga manejando esta manera errónea de llevar a cabo la enseñanza de la sanidad a través del cristianismo. Vemos en una evaluación del Ministerio de Sanidad de la Edad Media, pues que hubo un cambio de actitud en la iglesia. Eso es notable y eso lo hemos visto por mucho tiempo. Hubo una crisis, obviamente persecución, muchas cosas, pero una de las cosas que más llaman la atención es la transición hacia los tiempos medievales, que es un profundo cambio de actitud en la iglesia respecto al Ministerio de Sanidad. Este cambio puede haberse debido a 3 razones. Por un lado, hubo una alteración gradual y sutil en el concepto popular en cuanto a la naturaleza de Dios y la humanidad. Segundo, hubo un cambio mayor en el pensamiento teológico, en la cosmovisión de Aristóteles, que reemplazó a la de Platón y que hasta entonces había prevalecido. Ahorita explicamos eso. Y finalmente, a lo largo de todos estos años, la gente continuó creyendo en lo milagroso y manifestando un interés vivo y poco crítico en los milagros de sanidad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Crisis. Bueno, vemos en primer lugar cómo se altera, y bien lo dice a la lectura, gradualmente, sutilmente, cómo se fue distorsionando la manera en que empezamos a ver como seres humanos la salvación, la justificación, el perdón de los pecados, cómo fuimos diluyendo la pureza del Evangelio y dándole más importancia a pagar como un rito, ¿verdad? Como se hacía en el Antiguo Testamento con los judíos. Sacrifica un corderito y vas a recibir el perdón de los pecados. Ahora lee esto, repite esto y vas a recibir el perdón. De una manera muy sutil se fue perdiendo esa naturaleza divina, se fue perdiendo ese contacto del ser humano en una restauración a través de Cristo. Pero no solo eso, sino además dejar de depender del poder divino para obtener la sanidad. Ahora, el segundo caso que vemos que hubo un cambio de pensamiento teológico, bueno, sabemos que la teología se encarga del estudio de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios ha diseñado, y sobre todo basado en la palabra de Dios. Pero hubo una distorsión también en ese sentido. ¿Por qué? Porque se basaron en pensamientos de Aristóteles, de Platón, que fueron filósofos, que al final tenían una tendencia de humanismo, y que esto también vino a diluir la pureza de la palabra de Dios. Ahora, lo que finalmente veíamos también, que a lo largo de todos los años la gente continuó creyendo en lo milagroso y manifestando un interés vivo y poco crítico en los milagros de sanidad. Vemos
y no solo desde esos siglos hacia acá, desde el siglo II, III, IV, sino únicamente si nos basamos en los últimos 40 o 50 años, ha habido un gran cambio. Veíamos hace 40 o 50 años que se hacían en estadios, ¿verdad?, esos eventos para milagros. Hoy en nuestros días es imposible que podamos tener un evento masivo de esa magnitud, y más con todo lo que está sucediendo con las pandemias. Pero, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ha estado distorsionando, diluyendo, que ha estado reemplazando la pureza del plan de Dios, un plan de salvación, de libertad? Porque mucha gente busca el milagro únicamente como un medio gratuito de obtener algo, pero no ve el milagro como Jesús nos mostró a través de su palabra, a través de su enseñanza. El que Él iba y hacía milagros de sanidad era para perdón de pecados, para que la gente se arrepintiera, para que la gente se convirtiera de sus malos caminos, para que la gente pudiera volver su corazón a Dios. Pero tal pareciera que hoy estamos fomentando campañas de evangelismo, campañas de sanidad, con el fin de que la gente únicamente vaya. Es como cuando usted va a un concierto y ve a un artista y está en ese rato 2 horas, 3 horas gritando a todo pulmón, pero cuando usted sale de ese lugar, usted vuelve a la normalidad, usted vuelve a la rutina, usted vuelve a comer, a dormir, a trabajar y a ver por su familia y a hacer otras cosas, pero no propiamente va a estar todo el día pensando en el artista al cual usted vio en ese concierto. Lo mismo le está pasando a la gente. Ahora, con los medios masivos que tenemos de comunicaciones a través del internet, se está volviendo una manera muy sencilla y muy fácil de distorsionar y de diluir la palabra de Dios. Y solamente nos conformamos con ver un mensaje de fulano de tal, de un predicador, de un evangelista, de un gran teólogo, un gran estudio, una gran enseñanza, una gran motivación, pero no propiamente de involucrarnos desde lo más profundo de nuestro corazón con Dios. No de la forma en que Dios quiere que nosotros seamos sanos, no de la forma en que quiere que disfrutemos de esa sanidad, de esa libertad. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar cayendo en este error, de no estarnos dejando llevar por la corriente de este mundo y de estar entendiendo que Dios diseñó a través de la primera iglesia, fundada a través de Pedro, como se lo dijo Jesús: sobre ti edificaré la iglesia. Entender lo que hacían los primeros cristianos. Meditaban en la palabra de Dios en las casas y en el templo, y compartían los alimentos y tenían todas las cosas en común. Esa es la esencia del evangelio, esa es la esencia del cristianismo, esa es la esencia de la iglesia, esa es la esencia de nosotros, que todavía estamos a tiempo de rescatar la pureza del evangelio, de poderlo transmitir, llevarlo a otras personas a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, en sanidad, en milagros, en liberación, pero de una manera pura, de una manera espiritual, de acuerdo al orden y al propósito de Dios, no de acuerdo a las cosas que se nos han venido enseñando de una manera en la que hemos distorsionado. Después vemos también que hay la actitud de la reforma, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la edad moderna. Vinieron reformas protestantes, ya estamos más acercándonos a nuestros tiempos, pero vemos que esto no es algo igual del siglo pasado, esto no es algo nuevo. Vemos en materia de sanidad, nunca se atacó la cosmovisión escolástica contra la que se rebelaba, ni se hizo mucho para recuperar la cosmovisión de Jesús y los apóstoles en cuanto a la vigencia de la capacidad sobrenatural para sanar. Martín Lutero, yo creo que ya le va a sonar más a una enseñanza evangélica, porque usted piensa que estamos hablando de
de obispos y de cosas así, ya estamos haciendo cosas muy católicas. No, lo que estamos haciendo es enseñar conforme a la historia, conforme a los hechos reales y los eventos que sucedieron, y pues tenemos que mencionarlo. Martín Lutero, que vivió entre 1483 y 1546, creía en que los grandes milagros, como las sanidades divinas, fueron dados al comienzo del testimonio cristiano, simplemente para que la Iglesia pudiera más tarde llevar a cabo esas obras a una mayor escala, de las que habló Jesús. Cosas que yo hice, pues ustedes las harán mayores. Y obviamente a través de su enseñanza, la conversión y la salvación espiritual de las personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué manera impacta en esta modernidad? Pues desde el siglo XVII en adelante vemos que el mundo ya no se mostró teísta, sino que en una cosmovisión creciente secular se fue desarrollando en el occidente. Toda realidad fue entendida como el resultado de causas y efectos mecánicos, que podían ser de manera conceptualizada matemáticamente, y gradualmente el concepto teológico de la realidad fue reemplazado por el concepto científico y mecanicista. Dios se transformó en algo no esencial para la manera en que vivimos nuestras vidas y resolvemos nuestros problemas. La edad de la razón trajo un mejoramiento de la situación de los seres humanos y un elevado aprecio por las capacidades humanas para resolver cualquier problema que afectara la armonía personal y social. De allí que, bueno, pues obviamente muchas personas todavía dependen mucho de la psicología, de la consejería de psicólogos, de terapeutas, de alguna manera consejeros, motivadores, ¿verdad? Pero la realidad es que este problema se maximizó en nuestras generaciones. Hoy en día las generaciones jóvenes de 18, 19, 20 años cuestionan todo. Aún dentro de nuestra iglesia hay muchos jóvenes que no están, dicen que son cristianos, pero no están convencidos de lo que están leyendo en la palabra de Dios. No están convencidos de que la palabra es muy clara, que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, que si nosotros queremos tener bien arraigada nuestra fe en Cristo, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, y eso únicamente se logra con fe. De otra manera no vamos a poder pedirle a Dios que Él científicamente nos compruebe que es real lo que está en la palabra, en la Escritura. Por eso es que es importante que nosotros podamos volver a nuestros básicos, podamos entender que esta distorsión de formación del cristianismo no es algo que pasó hace 10 años, hace 5 años, esto viene de siglos atrás y que paulatinamente se ha ido deformando, pero con el paso de los últimos años ha sido revolucionado, ha sido mucho más rápido. Y si no hacemos algo al respecto, en 10 o 20 años estamos en peligro de que desaparezca prácticamente el cristianismo. Porque ya las nuevas generaciones, los hijos de nuestros hijos, ya ni siquiera van a creer en la religión, ya no van a creer en Dios, ya no va a existir para ellos un Dios todopoderoso, un Dios único, un único creador del universo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entender las actitudes de la iglesia. Vemos en la historia, en general, la iglesia de Occidente funciona más o menos como cualquier institución secular. Descansamos sobre el esfuerzo humano y hemos acomodado la vida de la iglesia a la impotencia y a la predictibilidad secular, con lo cual la sanidad es simplemente pasada por alto. Mientras tratamos de resistir lo secular en un nivel intelectual, perdemos terreno en la práctica. No respondemos a las necesidades humanas con el poder divino, sino con el poder humano. De allí que muchas iglesias ya no practican la sanidad, los dones de sanidad, los dones de liberación. ¿Por qué? Porque se ha ido perdiendo. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones. Una, porque se ha enseñado de una manera incorrecta y terminan más endemoniados o más enfermos esas personas que dicen tener esos ministerios.
Y en segundo lugar, porque, vuelvo a lo mismo, muchas personas que están enfermas, que están endemoniadas, que están pasando por situaciones, únicamente están buscando el milagro, pero no la transformación en Cristo, no están buscando entregar sus vidas a Cristo. Entonces, de esta forma no podemos tener un equilibrio, no podemos tener pues una organización completa, un emisor, un receptor correcto. Si lo vemos en radiofrecuencias, están en diferentes frecuencias y no hay una comunicación, y cuando no hay una comunicación no funciona ese sistema. Aquí pasa lo mismo. Si el emisor, que es el cristiano que se ha estado preparando para ejercer un ministerio de sanidad, de liberación, no está bien capacitado, no está bien convencido de que eso no es para vanidad, que no es para presumir, que no es para llenarse del poder de Dios y sentirse superior a los demás, mientras no haya una conciencia en esa persona, seguramente va a terminar mal y va a terminar fracasando en su ministerio. Y en el receptor, que es la persona que necesita de Dios, que necesita el milagro, que necesita la transformación en Cristo, pues obviamente lo va a recibir de una manera incorrecta también. Por eso vemos muchas iglesias llenas de feligreses que asisten domingo a domingo y que se les enseña y se les dice lo que quieren escuchar, pero no hay una transformación. Y por eso se habla de instituciones seculares. Se ve como una universidad, como una escuela normal, como quizás hasta como un programa de entretenimiento, donde usted va y paga, ofrenda, entre comillas, por recibir palabra, pero lo que usted está pagando, usted está buscando es aportar por un espectáculo, pero no propiamente por ir con la disposición de recibir la transformación a través del Espíritu Santo. Así que tenemos que también empezar a ser conscientes en dónde estamos parados como iglesia, dónde estamos parados como organización, dónde estamos parados como, si se puede decir así, ciudadanos cristianos. Fuimos adoptados por Dios. Aún siendo gentiles, Él nos adoptó y nos llevó, nos dio herencia juntamente con su pueblo. Pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Las iglesias en el mundo, de la mayor parte del mundo, donde el pensamiento occidental no predomina, experimentan con más frecuencia la realidad del poder de la evangelización y del poder de sanidad. No se trata tanto de la presencia o de la ausencia de fe, ni de que en algunas latitudes los cristianos son más espirituales que en otras. Esto es más bien una cuestión de cosmovisión, y en consecuencia de la asimilación de esa cosmovisión bíblica. El reino de Dios no es occidental, no es oriental, no es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, no pertenece al mundo desarrollado ni al subdesarrollado, pero sí el reino de Dios representa una determinada cosmovisión que está representada en la revelación de las Escrituras. Según el apóstol Pablo, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. 1 Corintios 4:20. Así que, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, nuestra cosmovisión debe estar totalmente centrada en la palabra de Dios. Si es necesario tener herramientas secundarias, es necesario rodearnos de estudios, de pensadores, incluso tener de alguna manera, si usted lo quiere llamar así, tener de alguna forma una enseñanza de personajes que han marcado la historia del cristianismo, personajes como Lutero, y si nos vamos más hacia el presente, como evangelistas, que usted pueda mencionar sus nombres y que usted pueda decir tienen la unción del Espíritu Santo y tienen revelación, es correcto, no hay problema que usted se vea motivado a seguir a ciertos pensadores, a ciertos predicadores. No hay ningún problema con ello. El problema va a ser que usted no lo ponga en práctica, que usted no esté siguiendo ese plan de salvación, de liberación, de santidad, conforme al propósito que Dios lo diseñó.
Ahora vemos que el problema básico detrás de esta falta de manifestación del poder sobrenatural de Dios no es la desobediencia o una espiritualidad equivocada, sino seguir una cosmovisión que no es bíblica. La cosmovisión prevaleciente en Occidente, la responsable por la condición de esa falta de poder y de la autoridad que muchas veces caracteriza a un buen número de iglesias y ministerios, de este modo que ese problema es básicamente teológico. La mayor parte de nuestros teólogos son fieles seguidores de Platón y Aristóteles, más que de Jesús y de Pablo, en términos de su cosmovisión. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son esas personas, esos personajes que seguimos? A esos personajes a quienes leemos. ¿Quiénes son esos predicadores o evangelistas o maestros que nosotros vemos siempre en YouTube o en Facebook y que estamos, hasta les hacemos publicidad y subimos sus publicaciones diariamente? Estamos allí haciendo un programa de si se puede llamar de comercialización, no lo sé cómo se diga, quizás la palabra correcta es estamos también pagando, ¿verdad? Haciendo publicidad, no sé, pero no juzgo, no critico eso. Lo único que creo es que es muy importante que nosotros seamos conscientes si también estamos entrando a esa parte secular, en donde estamos siendo parte de un proceso de comercio, donde estamos siendo parte de ese juego, o realmente estamos preocupados por el cambio, o estamos buscando que haya un cambio en nuestra vida y en la de nuestros familiares, en nuestros hermanos en Cristo. Valdría mucho la pena analizar con qué motivación estamos haciendo esta publicidad de esos personajes. Creo que vale mucho la pena que promovamos a Jesús, que promovamos la palabra de Dios, que promovamos un cambio de paradigma en la gente. Dejar de buscar a Dios por conveniencia, dejar de buscar a Dios porque no tenemos otra forma de hacer. Mire, yo he visto personas que intentan en el cristianismo, no les funciona, luego van a los testigos de Jehová, no les funciona, luego van a la magia blanca, no les funciona, luego van a la santería y no les funciona, porque no es que realmente haya un problema con Dios, sino hay un problema en el interior de esa persona que no está entendiendo el propósito que Dios para el cual lo diseñó. Están buscando sus propios deleites, están buscando justificar su naturaleza pecaminosa, pero no propiamente el buscar un cambio a través de Cristo. Así que tengamos mucho cuidado a quién seguimos, a quién escuchamos, a quién promovemos. La comprensión del mundo o la visión de la realidad naturalista y racionalista que siguió al iluminismo rechaza todo lo que sea sobrenatural. En consecuencia, la comprensión filosófica, teológica de la realidad que ha asumido la Iglesia occidental ha limitado toda sanidad al ejercicio de las ciencias, ha limitado la sanidad y la ha reemplazado por el ejercicio de las ciencias de la salud. La mentalidad de la modernidad ha afectado profundamente la comprensión de la realidad que en general tienen las iglesias evangélicas, en particular en el mundo occidental. El movimiento evangélico nació con la temprana edad moderna, cuando fue tomando forma la cosmovisión propia de la modernidad. El evangelismo norteamericano alcanzó su madurez a mediados del siglo XX, cuando la modernidad llegó a su expresión más plena. Así que vemos otro punto acerca de la cosmovisión naturalista, en donde aún el cristianismo se ha enfocado a dejarle toda la responsabilidad de la sanidad a las ciencias de la salud, a la medicina, a los médicos, científicos y únicamente, y no propiamente a practicarlo de una manera sobrenatural como Jesús nos enseñó. Así que como pensadores modernos, los evangélicos hemos usado mayormente las herramientas de modernidad, tales como un método científico,
el acercamiento racional a la realidad y el realismo del sentido común. Por ejemplo, ya muchos ya no dicen es que está endemoniado, no, pues es que tiene un problema psicológico, hay que llevarlo al médico. Es que está enfermo, tiene un problema en los huesos, no hay problema, vaya y quizás es osteoporosis, que lo traten, que le pongan calcio, que hagan lo que tengan que hacer, pero no nos adentramos a entender lo que dice la palabra de Dios, que el pecado consume los huesos, y no creemos eso, y no queremos pedirle y decirle a la persona: confróntate con tu pecado y confiésalo a Dios y deja que Él te sane y que Él restaure tus huesos. La mentalidad de la modernidad asume que el conocimiento humano es cierto, objetivo y bueno. Esta mentalidad presupone que el yo racional y desapasionado puede obtener un conocimiento de este tipo, y también presupone que el yo que conoce observa de reojo un mundo mecánico como un observador neutral, armado con el método científico. Por eso le digo que muy cómoda yendo a iglesias grandes, vamos a llamarlo así, en templos grandes, templos o congregaciones donde hay tanta gente que es muy fácil perderte, donde simplemente con que tú seas un número más es más que suficiente. Si tú eres puntual a la asistencia, si tú cumples con tus ofrendas, con tus diezmos, si tú no te metes en problemas con los hermanos de la congregación, eres un buen cristiano, y entonces recibes tu palomita y no hay ningún problema. Y por eso mucha gente acostumbra a ir a esos lugares, porque es muy fácil perderse allí con su pecado, con sus problemas, con toda su situación en donde no quiere cambiar y únicamente quiere ser parte de una organización, quiere sentirse parte del club de los cristianos, pero no propiamente porque esté convencido de que va a obtener sanidad o liberación o una transformación a través del Espíritu Santo, sino únicamente por tener un estatus. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Así que también en la modernidad vemos al sujeto que conoce, que se involucra en el proceso de conocer, creyendo que el conocimiento conduce inevitablemente al progreso y que la ciencia junto con la educación liberarán a la humanidad de nuestra vulnerabilidad a la naturaleza y a cualquier forma de atadura social. En el corazón de la sociedad tecnológica moderna está el deseo de manejar la vida racionalmente, en base a la presunción de que el avance científico y tecnológico provee los medios necesarios para mejorar la calidad de vida humana. Muchas iglesias evangélicas en Occidente han comprado esta comprensión pagana y no cristiana de la realidad, y en consecuencia han renunciado a actuar a un nivel sobrenatural como testigos del reino de Dios. Así que es una reiteración de lo que acabo de decir. Nos estamos basando ahora en congregarnos digitalmente, nos conformamos con llenarnos de material, ¿verdad?, audiovisual, con el cual sentimos que somos más espirituales. Pero la realidad es que nosotros tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo, estar apasionados por vivir un cristianismo todos los días. Así que también, si quiere usted ver milagros, si usted está enojado porque en su iglesia no se ora por los enfermos, porque no hay liberación de demonios, bueno, es porque en realidad Dios está preparando a la iglesia de una manera correcta. No es nada más, y se lo digo por experiencia, yo en mis años mis primeros años de cristiano, lo primero que quise fue entrarle al ruedo y creer así a ciegas todo lo que me decían, y me decían: no, pues tú tráete a una persona nueva y ora por él y echa fuera a los demonios y vas a ver que todo va a salir bien. Y no funciona así, porque nosotros tenemos que tener una preparación espiritual, una preparación en el conocimiento de la palabra, tenemos que crearnos una autoridad. Me tocó en algún momento estar yendo a casas a orar por liberación y los demonios me decían: ¿tú quién eres? A ti no te conozco. Ya en ese momento habían enviado a hablar por el pastor y el demonio decía: oye, no dejen que venga, que no venga esa persona, que no venga él, a él sí lo conozco.
Y cuando llegaba el pastor, oraba y el demonio huía. No me hace sentir orgulloso platicarle estas cosas porque son vergonzosas. Pero me tocó experimentarlo, me tocó vivirlo en carne propia, me tocó darme cuenta que no es únicamente decir, sí, en el nombre de Jesús yo voy a ir y voy a echar fuera demonios. No, hermano. En verdad necesitamos tener una conciencia, un llamado. Necesitamos tener una confirmación, un respaldo del Espíritu Santo, una palomita, una luz verde de parte de Dios para ejercer esos ministerios, esos dones. No es nada más llegar y anhelar y desear y hacer irresponsablemente las cosas. Bueno, hermano, hasta para tomar la escoba y barrer el templo se necesita una confirmación de Dios. Tener un ministerio de alabanza no es cualquier cosa. No solo se trata de saber tocar o cantar. El músico, el cantante es muy atacado espiritualmente porque es quien está haciendo una guerra espiritual cuando usted llega a la iglesia, todo cargado, todo cansado, todo enojado por lo que sea. Usted va buscando la presencia de Dios y esa es una guerra espiritual. ¿Y quién la resiente más? Pues el que está alabando al Señor, el que está tratando de llevarle a usted como iglesia, como pueblo de Dios, a la presencia del Señor a través de la alabanza. Y todas estas cosas se han ido perdiendo. Le hemos ido dando más importancia a ciertos temas, a ciertas cosas que no están involucrando propiamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos. Repítalo, el Espíritu Santo tiene que estar en medio de todo lo que yo haga, de todo lo que yo decida, de todo lo que yo planee. Él es el único medio de confirmación en todas las cosas. Así que yo le invito y le insisto que sigamos orando unos por otros, que sigamos tomando este estudio como una preparación, como un material propedéutico para poder involucrarnos con el poder del Espíritu Santo y poder empezar a ir en una senda de libertad, en donde podamos ir hacia las primeras obras que el Señor Jesús nos enseñó a través de los evangelios, a través de las primeras obras que los apóstoles nos enseñan en las cartas del Nuevo Testamento. Que podamos creer completita la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y entender que todo tiene un plan, un propósito, un tiempo perfectos en Dios. ¿Cuál es la misión de la sanidad de la iglesia medieval y moderna? Nuestra misión es depurar y purificar en la esencia del Evangelio, en la esencia de la palabra de Dios, pura, tal como Dios nos las ha dado. Empezarla a practicar de la manera correcta, no distorsionada, no diluida, no mezclada. Es tiempo de que reflexionemos. ¿Dónde estamos parados? ¿Somos fanáticos de personajes, de predicadores, de evangelistas, pensantes, pensadores, poetas, motivadores? ¿O somos seguidores de Jesús? Que el Señor nos siga dando sabiduría y entendimiento y podamos seguir avanzando en ese conocimiento y esa plenitud hacia el conocimiento de la palabra de Dios, hacia el conocimiento de la voluntad de Dios, y que día a día el Señor nos vaya preparando y que día a día el Señor nos vaya enviando a cumplir ese propósito al cual fuimos llamados. Que Dios le bendiga.